Bien amigos, continuamos. Hoy es un día muy especial, tenemos una entrevista muy especial para nosotros en lo particular, que de hecho que están ocurriendo en la ciudad, pero algunos otros que hemos aprendido, entre otros con Totorica, más que nada con Leonardo Fossati, que hemos hablado mucho, que también es antropólogo. Y estamos con Clarita. Buenas tardes, Clarita Gutiérrez, buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Y a quién vamos a entrevistar hoy, Clara? Bueno, hoy vamos, vos decís entrevistar, yo voy a decir intercambiar, Néstor. Muy bien, Con, yo estoy de acuerdo contigo. muy bien, con Alicia Luisardo, no sé si dije bien el apellido. Luisardo, terminan D. Luciardo. Luciardo, Luciardo, es Luciardo, ah, ¿lo dijiste bien? punto para Clara. Y vamos a intercambiar Está, opiniones con Alicia bien, Luciardo. muy bien. Con la antropóloga forense y docente de la Facultad de Humanidades. Y además es coordinadora del equipo de antropología forense de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y me imagino que o sea, podemos seguir con la lista, pero yo creo que esto engloba bastante, ¿no, Alicia? Sí, esto me tiene ocupada la mayor parte del tiempo. Es lo que hago a diario, sí, correcto. ¿Por qué, permitime Clara, una pregunta que me inquieta para mi poco nivel intelectual, pero ¿por qué elegiste ser antropóloga? Mm, Probablemente porque nací en México. Y esa infancia en México me marcó muchísimo en términos de lo que es las culturas, la diversidad, la riqueza que puede haber en ese encuentro entre estas civilizaciones. Y la verdad es que yo ingresé a facultad queriendo ser arqueóloga. Y al tiempo de ir avanzando en la carrera y de ir entendiendo que la antropología es una ciencia que tiene estas tres grandes cosas que son la antropología social, la arqueología, pero también la antropología biológica o física. Me fui enamorando de cada una de ellas y desenamorando. Entonces, pasé de querer ser arqueóloga a querer ser antropóloga social, y luego antropóloga biológica o física, y terminé con ese gusto a que algo me faltaba. Entonces, el porqué de la antropología creo que viene por ese lugar de nacimiento tan particular. Clarita, Bueno, yo quería ir también como para el lado, ¿no? Poniendo sobre la mesa. El jueves pasado en la columna estuvimos haciendo como un hilo también conductor, poniendo de base el hallazgo de restos humanos en el batallón 14 de estas últimas semanas. Y comentábamos con Néstor que eh, este grupo de equipo de antropología forense nace, corregime y contanos, por el año 2005, ¿es así? Aquí hay una vinculación entre la UDELAR, la Universidad de la República, y Presidencia. Sí, estamos cumpliendo justo los 18 años. Ayer tuvimos nuestro aniversario. El 20 de junio del 2005 es la fecha que marcamos como, no de creación del grupo, qué sé yo, sino de el primer día que se puso un pie en un predio militar para empezar a hacer búsquedas por parte de este equipo. Pero claro, antes de esa fecha ya se venía bueno, en conversaciones y en negociaciones de cómo se iba a tomar esta tarea, ¿no? En un inicio se entendió que tenía que participar Facultad de Ciencias con disciplinas como la geología, y hubo un equipo que se formó con algunas personas que hicieron un estudio muy importante en su momento sobre cambios del paisaje en el Batallón 13, estudio de geomorfología. Después hubo ahí como un intento de que personas que forman parte del Museo de Antropología integraran un equipo, y finalmente quedó en manos de la facultad y concretamente de el área de arqueología, la conformación de este grupo de especialistas que tendría esta tarea por delante. Así que el 20 de junio del 2005 empiezan la tarea concreta de prospección y de recorrida de los predios que dio lugar a las primeras excavaciones. Claro, porque nosotros
nos preguntábamos el jueves pasado si nuestro país, o sea, si Uruguay tenía una política de Estado destinada a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Que en definitiva la conclusión como política de Estado es que no, pero bueno, hay caminos que que van llevando o sea, que podría ser que en algún futuro pueda haber una política de Estado en este tema. Pero que este mojón que nace, como quien dice, o se materializa en este 2005, es que al día de hoy se han encontrado 5, si no nos equivocamos, que nombramos el jueves pasado. Pero todo esto ha sido también a través de etapas, ¿no? De trabajo, de este trabajo en equipo y de recursos. Entonces, primero preguntar, bueno, ¿cómo han sido las etapas? Porque bueno, ahora no me acuerdo la fuente de la web, si era de la Facultad de Humanidades que la leí, pero hablaba de varias etapas. Una primera etapa en mayo y septiembre de 2005, una segunda etapa por el 2009, una tercera etapa a partir del 2010. Digo, que nos puedas contar un poco cómo es este trabajo que se viene haciendo a través de etapas. Sí, y son 5 los identificados, pero son 6 los hallados, porque está este hallazgo de ahora de junio, sin contar los restos de Comensoro Hoffman, que no los encuentra el equipo, que es un hallazgo en plena dictadura, ¿no? Del cuerpo flotando en las aguas del Rincón del Bonete. Sí, se podría decir que tuvo etapas, que están, como bien lo decís, enmarcadas en esos periodos. Hubo una primera etapa, 2005-2006, que incluso cuando finalizó y que finalizó con el hallazgo de estos 2 cuerpos, ¿no? Como conclusión de estas primeras tareas, finalizó incluso con una sensación de que no se iba a buscar más, de que se había hecho ya el esfuerzo que se podía hacer y que solamente si había más información se iban a abrir nuevas excavaciones, ¿no? Fue un momento complicado porque parecía que se cerraba la investigación, porque se entendió de alguna manera que el balance que se había conseguido ya era lo absoluto. Y bueno, ahí hubo por parte del equipo acercamientos y reuniones para mostrar que había todavía información que era importante seguir investigando. Y eso permitió la segunda etapa, ¿no? Pero bueno, en 2005-2006, yo creo que es una etapa fundamental porque es el momento en el que se materializa con evidencias que los cuerpos de estas personas están en los predios militares, a pesar de lo que dice la historia oficial, a pesar de lo que dicen los informes a la Comisión para la Paz y los informes al entonces presidente Tabaré Vázquez, que dan cuenta de desenterramientos y bueno, de toda una teoría de que los cuerpos fueron retirados de los predios y que entonces pues, no queda mucho para encontrar. Creo que esto es la constatación, la prueba material primera que hay en el país de que estos cuerpos están en estos predios. Y yo me acuerdo, cuando yo regresé de México, cuando vine para el Uruguay, y en mi etapa adolescente y de primera juventud, me acuerdo de escuchar a la gente decir que era un mito, que no existían los desaparecidos, que eran todas historias. Yo lo escuché en su momento. Entonces me parece que esta constatación, esto que hacemos nosotros como antropólogos forenses, que es proporcionar la prueba física, ¿no? de determinados crímenes, es algo súper importante. Más allá de decir si el saldo fue escaso, fue magro, me parece a mí que es muy, muy importante. Esta segunda etapa que se abre a partir del 2008 en adelante, tiene que ver más que nada con un cambio ahí en la información, en términos de la selección de la información para la búsqueda. Y ya hay como una focalización mayor sobre toda la información que habla de desenterramientos. Entonces, en esta primera etapa, 2005-2006,
se buscan cuerpos de acuerdo a la información sobre enterramientos, y ya en esta segunda etapa lo que se va es a tratar de buscar sobre esta información de desenterramientos y quema, o desenterramientos y reenterramientos en predios. Y está también marcada esta etapa por una constante zozobra en materia de contratación y en materia de conformación y consolidación del equipo, porque las contrataciones que venían a través de convenios con la Presidencia de la República y la UDELAR eran de muy corta duración. A veces teníamos contratos de hasta un mes y se terminaba el contrato. Entonces el equipo también se iba desmantelando, la gente iba perdiendo la posibilidad de quedarse y de hacer su aporte, ¿verdad? Entonces fueron etapas complicadas, pero que al final de ese periodo, en 2011 y 2012, se dan estos dos hallazgos en el Batallón 14, que son súper importantes también, no solo en sí mismos, sino porque marcan que hay una correspondencia en la geografía del batallón, con la cercanía que hay entre las dos fosas, con esos 25 metros que hay entre las dos fosas, y además una cercanía cronológica en las desapariciones de estas dos personas. Entonces, son dos personas que desaparecen a los pocos meses una de otra, y que están enterrados muy cercanos entre sí, ¿no? Y además, la primera vez que se constata lesiones de causa de muerte que no sean por tortura, porque también ese es el otro gran mito, ¿no? Uno es el que los desenterraron, los cremaron y los tiraron al mar. El otro es que murieron en tortura. Bueno, el maestro Castro, claramente, su causa de muerte no está asociada a tortura. Hay tortura, hay maltrato, trato inhumano, pero además su causa de muerte es violenta y es por proyectil de arma de fuego. Entonces es otro gran mito que cae, ¿no? Otra de esas grandes verdades que teníamos de la historia oficial, de que no, bueno, un exceso en la tortura, se constata que no es así. Entonces esa etapa me parece que es como crucial también para ir corriendo velos, ¿no? Para ir de nuevo escribiendo un poquito esta historia que no estaba del todo clara. Y bueno, y posterior a esto, tenemos una etapa marcada por dos momentos complicados, que no tienen que ver necesariamente con la información, sino que tienen que ver con la salida del coordinador del equipo por este retiro de confianza de familiares, y poco tiempo después el robo al laboratorio, ¿no? Al laboratorio de antropólogos, con las amenazas, que hace que salgamos de la órbita de la Universidad de la República y pasemos a otra modalidad de trabajo y a otro lugar. Y que se da el inicio a esta última, si queremos por ahora, etapa en la que estamos trabajando, volviendo a la información sobre enterramientos y a la búsqueda de cuerpos en predios. Eso, hago esta pregunta, Néstor, y después preguntar, más que pregunta, es como es reflexión también. En una nota que salió en Brecha el viernes pasado, a Wheeler Tyler, bueno, que le preguntaban también que en qué lugares se estaban desarrollando, en qué predios, ¿no? Se estaban desarrollando las búsquedas en este momento. Y en esa nota también de Brecha estaba el mapita y las zonas delimitadas del batallón A, B y C, y contaban cómo habían como cambiado la metodología, que era poder trillar la zona entera y no dividida, y justo este hallazgo se da con la unión de dos zonas. Pero la reflexión viene por este lado, que en Brecha se decía que este cambio de metodología se da por la falta de información o por el poco acceso a la información. Entonces mi pregunta también viene por este lado. ¿Cómo se separan ustedes a la hora de acceder a la información de esta información sensible, valga la redundancia? Bueno, a ver, en lo que va de que el equipo tiene una historia, es decir, desde el año 2005, la información
ha ido cambiando, pero sustancialmente habla de los mismos lugares y dentro de cada predio militar también hay como una referencia más o menos siempre a los mismos marcadores. Llámese monte, llámese chiquero, polvorín, polígono de tiro. Las cosas que hemos ido viendo que han cambiado son, por ejemplo, después de un hallazgo, la lluvia de información sobre la Operación Zanahoria. Si vos lo ponés en una línea de tiempo, ves que después de los hallazgos hay como un pico de llegada de información sobre Zanahoria. Y han habido también informaciones sobre enterramientos en otros lugares que no había en 2005, qué sé yo, como el Correo Uruguayo, que lo estuvimos abordando, como algunos otros predios, el de Neptunia, en fin. Pero salvo estos picoteos de información nueva que no han dado lugar a ningún hallazgo, la información sigue siendo sustancialmente la misma. Entonces, por más que cambian incluso las instituciones que están a cargo de la búsqueda, ¿no? Porque hemos estado en Comisión para la Paz, Comisión de Seguimiento, Pasado Reciente, Grupo de Trabajo, Verdad y Justicia, Institución Nacional de Derechos Humanos, cada una ha ido buscando tener su fórmula de trabajo para generar información o para procurar esa información que dé cuenta de lugares para investigar. Y claramente es el talón de Aquiles de todo el trabajo, ¿no? Es la falta de información, porque uno puede buscar en archivos, uno puede llamar a todas las personas que con muy buena voluntad llaman y quieren colaborar porque vieron algo sospechoso en la época, eran vecinos de los batallones y vieron luces o vieron cosas que les llamaron la atención, pero no hay mucho más donde buscar, no hay, por lo menos por parte nuestra, la información tendría que venir de otro lado, ¿verdad? Nosotros ya hemos hecho todo lo posible con lo que teníamos, y es más, estos últimos 2 hallazgos tienen que ver justamente con hacer un parate y decir, bueno, a ver, ¿por qué no estamos encontrando? ¿De qué manera se excavó? ¿De qué manera estamos excavando? ¿Qué información se usó y cómo se interpretó? Porque la información vos la interpretás. Claro. Salvo cosas muy puntuales como el informe de la Fuerza Aérea sobre la Chacra de Pando, que te pone una foto con 2 cruces, clarísimo. Salvo una cosa así, lo demás son relatos que vos tenés que interpretar, subiendo la lomadita, doblando a la derecha, en el monte, cruzando la cañada, cosas que son muy abiertas a la interpretación, sobre todo a la hora de plasmarlo en una cautela y decir, bueno, yo con esta información interpreto que esta es el área que quiero trabajar y la quiero trabajar de tal manera. Entonces lo que hemos hecho es eso, es parar y poner todo a la vista y decir, esto es lo que se abordó hasta ahora. ¿De qué manera se abordó? ¿Sistemático, exhaustivo? ¿Cuáles fueron los límites de las cautelas? ¿Por qué se excavó o no se excavó? ¿Por qué se tiró un árbol o no se tiró un árbol? Nosotros somos muy poco ecológicos y vamos tirando todos los árboles, porque ustedes saben que parte de una de las posibles interpretaciones de la Operación Zanahoria es que enterraron los cuerpos en posición vertical y les plantaron un árbol. Entonces no podemos dejar un árbol en pie. Los árboles tienen que deforestamos todo, arrasamos con el terreno. Entonces hicimos todo ese planteo, pero de alguna manera revolviendo la misma información. No porque nada de todo esto ha sido el producto de información nueva o de una tecnología que nos permita ubicar cuerpos. Esto es revisar la misma información, sentarse, mirarla de otra manera, interpretarla de nuevo, contrastar con las tareas y proponer. Y Perdóname, Clarita, también es cierto que dale. para ustedes, para los uruguayos en general, pero me voy a hacer referencia a lo que tú dijiste siendo más joven. Las cosas que habías escuchado, que se habían ido, que habían desaparecido, que habían abandonado el país, que esto, que aquello, el otro. Yo también las escuché y soy hijo de un hombre que estuvo en cana o estuvo preso
detenido un buen tiempo en los vagones de Canelones. Pero hay un antes y un después. No es lo mismo trabajar en la posibilidad en que haya algo material, valga la redundancia, es decir, un cuerpo humano que lo encontramos. Hubo un cambio también, un giro de la historia, que no murieron solamente asfixiados por tortura, sino que además por un balazo en la cabeza, como fue el maestro Julio Castro. Y siguen habiendo hallazgos. Yo digo, no hay posibilidades, la pregunta de no tengo por qué saberlo. ¿No hay posibilidad en vez de meter una máquina, meter 10, 20? Sabiendo que más o menos todo hay condiciones de que está por ahí, o eso entorpecería, o es un problema de dinero solamente. Los recursos económicos son, obviamente cuentan, ¿no? Porque cada retroexcavadora consume una cantidad de combustible muy importante, hay asociado las reparaciones y los servicios de semejante maquinaria, que puede ser alquilada, puede ser comprada. Nosotros tenemos los tres tipos. Tenemos una que nos presta a la Intendencia de Canelones con un operario, otra que es de presidencia y que por comodato pasó a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y otra que es alquilada. Entonces tenemos las tres modalidades de adquisición o contratación. No hay tampoco personas formadas para generar ese ejército de retroexcavadoras excavando el terreno. La verdad que la formación en el área es escasa, o más bien dicho, nula. O sea, sí como antropólogos o arqueólogos en el área forense ya uno tiene que o estudiar afuera o aprender dentro de un equipo, ¿no? Trabajando dentro de un equipo, irse entrenando en estas cosas y capacitándose con talleres y con cursos cortos. Entonces, no tenemos, la verdad, personal capacitado para hacer la tarea si la multiplicáramos así como lo proponen. Tampoco tenemos nada muy atractivo para ofrecer en términos de contrataciones, porque hasta el día de hoy las contrataciones son por un año. Entonces, nos ha pasado que tenemos alguna persona que es muy sólida, por ejemplo, como arqueólogo o arqueóloga, que obviamente tiene un trabajo, porque de algo vive, y cuando lo queremos atraer y decirle, bueno, ven a trabajar con nosotros, nos dice, ¿qué me ofreces? Y te ofrezco un año de contrato. Y dejo mi trabajo por un contrato de un año, ¿qué garantía tengo de que voy a tener contrato después de ese año? Y no, garantía no te puedo dar. No la tenemos ninguno de nosotros. Nuestro contrato vence en marzo. Entonces, es difícil atraer también gente a trabajar cuando la oferta en realidad para nosotros es apasionante. Yo no lo dudo un instante en trabajar en esto, pero puedo entender al colega que diga, yo tengo mi vida estable, tengo mi familia, mis compromisos, y no puedo hacer una jugada de este tipo. Entonces se hace difícil también un plan de largo aliento. De hecho, acá estamos después de 18 años con todas las vicisitudes, ¿no? Pero hubo momentos en los que se disolvió el equipo y bueno, tuvimos que hacer lo que pudimos. Pero sí, se hace difícil porque si bien el mandato de búsqueda por ley pasó a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el presupuesto de la institución es por 5 años para búsqueda. Y habrá que ver si se genera un nuevo presupuesto y será de nuevo por 5 años. Y además, quien esté a cargo de la búsqueda puede decidir que búsqueda es parar las excavaciones y buscar, hacer investigación puramente, por ejemplo, ¿no? Eso es válido y es algo que tiene potestad quien esté a cargo de la búsqueda. Entonces, es complicado, un poco a lo que Clara iba apuntando hoy al inicio con la entrevista. Cuando decís quién está a cargo de la búsqueda, es quien decide. En este caso estoy hablando hoy, 2023. Que, bueno, la búsqueda de detenidos desaparecidos le compete a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero cuando hablas de ese quién, es la institución en su conjunto, es parte del grupo de antropólogos, ¿quién es ese quién? No, o sea, quien decide, hay dos como dos lugares Entender un poco ¿no? mejor. Está quien por ley tiene el cometido de la búsqueda, que es la institución, y la institución resolverá dentro del directorio cómo distribuye las tareas. En este momento,
es Wilder Tyler, que está a cargo de la búsqueda dentro de la institución. Pero quien esté en un futuro Sí, se entendió clarísimo. puede decidir otra cosa. Y tanto Wilder Tyler como quien esté en el futuro también puede decidir que no es este equipo de antropólogos el que tiene que hacer la tarea, sino es otro, o que contratan a uno del exterior, o que no hacen búsqueda en terreno. A eso me refería. Ya cuando cuando se establece que sí, que quieren hacer búsqueda y es con este equipo, a partir de ahí ya las decisiones de dónde excavar y todo eso ya obviamente pasan por el equipo, ¿no? Pero pueden decidir no contratarnos. Alicia. Bueno, hablando... Dale, perdón. Clara. No, dale, iba a dale. hacer un comentario. El otro día con el director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, que hablaba de esto, ¿no? De la máquina retroexcavadora y el trabajador municipal que está a disposición de ustedes. Pero se le preguntó, mi compañera Georgina Mayo le preguntó si había como un contrato, ¿no? En este caso sería entre la institución y la intendencia, y bueno, al día de hoy no hay un contrato. Hubo, como en un periodo del directorio pasado, pero que no habría un contrato de por sí. O sea, este comentario que hago es para seguir afirmando que el Estado, por más que el otro día hubo el acto de reconocimiento. El Salón de los Pasos Perdidos. Sí, a los asesinatos de las muchachas de Abril y las desapariciones de Tassino y González, que bueno, que después ya se comentó ese acto, pero que el Estado sigue sin brindar capaz todas las cosas que debería, porque esto que está hablando Alicia de los recursos, de los contratos, de que además que quien decide muchas cosas es el directorio de la institución, y que después es un director, cada vez se complejiza un poco más la cosa. Clara, el directorio de turno. Por eso digo que cada vez se complejiza más la cosa. Los recursos son pocos. Después tenés, o por ejemplo, si nos paramos al día de hoy porque estamos en el 2023, tenés discursos de historia que no corresponden con lo que pasó, que teniendo pruebas adelante dicen que no. Entonces, digo, felicitar al trabajo también del grupo de investigación de antropología forense, porque con poco están haciendo muchísimo. Dos preguntas también para ahí, que ya estamos casi finalizando. Dale. ¿Se da por finiquitado el tema de la operación Zanahoria? Como pregunta. Y la otra es, ya que nos preguntamos mucho, la mayoría de los uruguayos que andamos en la vuelta y que no sabemos nada de arqueología o de antropología, ¿cómo es que saben ustedes? ¿Cómo se sabe a ciencia cierta? ¿Por qué no han encontrado un rastro de cal, un rastro de un hueso o algo? ¿Cómo lo sabemos el uruguayo común y corriente? ¿Cómo se entera estas cosas? ¿Cómo se entera qué sexo es y no es sexo? ¿Cómo tenemos que esperar tanto tiempo? Bien. A lo mejor es muy poquito tiempo, pero es mucho para nosotros. Porque ignoramos. En apretada síntesis. En relación a la hipótesis de la operación Zanahoria, que es como nosotros la queremos considerar, como una hipótesis de algo que puede haber tenido lugar, hasta que no se demuestre para un lado o para otro, es algo que tenemos que considerar. Nosotros lo que decimos es que hasta ahora no hay evidencia, pero tenemos los recaudos a la hora de trabajar de utilizar técnicas y métodos que nos permitan dar cuenta de esa posibilidad. Por ejemplo, cuando hacemos excavaciones, nuestra unidad de trabajo es la trinchera, ¿no? Que es lo que genera la retroexcavadora con su brazo cada vez que va retirando tierra. Esa unidad, esa trinchera, la sigue la siguiente trinchera. Normalmente en arqueología se deja lo que se llama un testigo, es como un murito entre las dos trincheras que permite ver todo el perfil estratigráfico, y entonces las unidades de excavación son como fosas, en definitiva, en el terreno. Nosotros ni siquiera dejamos los testigos, excavamos una trinchera al lado de la otra sin dejar nada, por la posibilidad de que haya tenido lugar una operación de este tipo, una operativa en la que se haya retirado un cuerpo y, como creemos que tiene que haber sido, en el caso de haber sucedido, tendría que quedar remanente de cal, remanente de pequeños huesos, de fragmentos, de vestimenta,
de todo lo que normalmente hay en un enterramiento. Entonces, como contemplamos que eso es una posibilidad, excavamos pensando en eso también. No descartamos, no decimos eso no ocurrió. Yo no tengo elementos para decir que no ocurrió. Los elementos que tengo y que tenemos como equipo es que hasta ahora todos los cuerpos que supuestamente desenterraron los hemos encontrado. Todos los que hemos encontrado tenían supuestamente ese destino final que no es el que nosotros constatamos. Entonces, no tenemos evidencias que haya tenido lugar, pero trabajamos con mucho cuidado por las dudas de que mañana se confirme algo en relación a eso y seremos los primeros en salir a comentarlo, a decirlo y a informarlo. En relación a por qué, la pregunta creo que es por qué demoramos tanto, o cómo se hace, ¿Cómo? ¿Cómo te...? Encontrar un cuerpo debería ser fulano de tal. Como uno no lo sabe, la pregunta va Claro. para ahí. Bueno, cuando trabajamos con esqueletos, cuando lo que tenemos para contar de la historia de una persona son sus huesos, estamos ciertamente limitados en algunas cosas, ¿no? En materia de poder identificar a una persona, hoy por hoy los estándares con los que se rige la disciplina, y es más, sobre el Uruguay pesa la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, que dictaminó que las identificaciones en Uruguay se tienen que hacer por genética, por ADN, porque hubo una situación de mala praxis en la que se hizo una identificación por una técnica que se conoce como superposición cráneo-foto, un cráneo en el que se encuentra, por ejemplo, en un predio militar, que se superpone con la foto de un desaparecido y se pretende hacer con eso una identificación. Como hubo una situación muy penosa que vivió el Uruguay en relación a eso, en el caso Hellman, la Corte Interamericana dictaminó que en Uruguay tiene que ser siempre por genética. Entonces, eso es un primer punto. La identificación va a venir siempre por genética. De todas maneras, el esqueleto es informativo hasta cierto punto. O sea, nosotros podemos ver diferencias entre hombres y mujeres, podemos ver diferencias en rangos de edad, podemos ver diferencias en el grupo ancestral, en la estatura. Son todo cosas que si miramos los huesos y si los medimos, la combinación de las dos metodologías, presencia, ausencia de caracteres y mediciones, podemos entonces hacer una aproximación genérica a lo que es un individuo, bueno, de tal sexo, de un rango de edad de tal tipo. Esas grandes categorías nos permiten filtrar un poquito, pero en definitiva vamos a tener que recurrir a algún método certero para la identidad, que repito, en el caso de Uruguay tiene que ser la genética. Hay otro tipo de información que da el esqueleto que tiene que ver con las actividades que la persona realizaba y bueno, por supuesto se indaga, se investiga todo lo que tiene que ver con causa y manera de muerte, ¿no? Lesiones que puedan estar presentes en los huesos. Todo eso demora un poco porque necesitamos tener todo limpio y acondicionado, si está roto reconstruimos, y más o menos nos lleva un mes tener todo el informe hecho sobre estas categorías y sobre estas observaciones. Clara. Antes, Néstor, ya sé que nos vamos, pero quiero una cosita nomás Sí, claro. para Alicia. Porque es importante la divulgación de los informes que han surgido desde el año 2015, creo que salió un informe. La cuestión, Alicia, es que me gustaría que nos digas dónde podemos encontrar, bueno, para aquellos para todos, para leer, para informarnos y saber, porque la divulgación de las investigaciones tienen que llegar a todos y no quedarse en un grupito reducido de gente. Nada más. Bueno, había una tendencia a hacer informes generales, estos que están colgados en la web, en su momento. Nosotros lo que hicimos a partir de esas fechas fue los informes únicamente periciales y en todo caso alguna cosa muy general a nivel de artículo científico, pero ya te digo, muy general. Una, por ejemplo, que hace poquito remitimos a una revista que tiene que ver con la historia de la antropología forense en Uruguay, muy genérica. No se están haciendo materiales de divulgación, pero es algo que, bueno, se puede perfectamente pensar. No estamos en este momento en
confección de grandes informes de divulgación. Pero bueno, es algo que si es de interés se puede plantear perfectamente y buscar el tiempo para hacerlo nada más. Yo los ayudo. Alicia, mil gracias, mil gracias. Gracias por tu espacio, gracias por tu tiempo. Yo quiero agradecer públicamente, primero que nada, a los que están peleando todos los días para que se haga verdad y justicia. Que gracias a ellos los uruguayos lo van entendiendo paulatinamente, con mucho dolor. Y por supuesto que la parte técnica, 1.000.000 de gracias a todos ustedes, los trabajadores que trabajan a término con algo que es muy volátil, muy difícil de mantener, pero es un logro muy enorme porque a través del grupo técnico, es decir, los antropólogos, hay un antes y un después de mucha historia en Uruguay que se ha tirado por ahí. Así que, más que gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por tratar este tema, que la verdad que si no está en los medios también es como que va perdiendo el interés el ciudadano común y sobre todo colabora con el olvido, ¿no? El no estar hablando de estos temas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Clara Gutiérrez Pérez, gracias por estar. Un abrazo. Por favor. Hasta luego. Nos vamos, Abrazos. hasta luego. Chau, 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 chau.